vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria. Hay pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en último kilómetro de este miércoles 8 de abril de 2026. Vamos a iniciar con una noticia que ha impactado hoy, que ha generado una gran cantidad de controversias y tiene que ver con lo que se refiere a aquella incidencia que ocurrió en el Tour de Flandes el pasado domingo, cuando aún faltaban 212 kilómetros de recorrido para llegar a la línea de meta. El pelotón se encontró con un paso de nivel en ese punto, en ese momento, y se fragmentó en dos, con una primera parte del pelotón que ignoró las señales luminosas que alertaban de la inminente llegada del tren, lo que según la normativa obliga a los ciclistas a detenerse en plena carrera. La segunda parte del gran grupo, ya con las barreras abajo, se detuvo durante un par de minutos hasta que pudieron reanudar la marcha. Esto generó una situación de desconcierto con tensas conversaciones entre la dirección de la carrera y los ciclistas, que no acataron el cierre de la vía del tren, no pusieron pie en tierra, en otras palabras, donde precisamente se encontraban dos grandes corredores. Tadej Pogačar y Remco Evenepoel pasaron la vía del tren cuando ya estaba cerrada, junto con otros corredores, 50 y tantos corredores. Ahora, en ese momento, si se hubiera aplicado lo que establece el reglamento, indudablemente que esto hubiera conducido a una sanción para los 54 corredores que pasaron la vía del tren cuando estaba cerrada. Sin embargo, no fue así. La organización, después de analizar muchos aspectos, decidieron que fue algo sorpresivo, que incluso la mayoría de los corredores no se percató de la luz roja y que los jueces de carrera tampoco tuvieron tiempo para parar la competencia. En fin, una serie de justificaciones que de alguna manera echaron por tierra cualquier sanción para cualquiera de los involucrados. Por supuesto que los más sobresalientes en ese momento, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Pogačar fue el ganador, Remco Evenepoel en su debut ocupó la tercera posición. Sin embargo, Tadej Pogačar fue multado y sancionado, pero no por esta incidencia de carrera, no porque se haya pasado la luz roja y el cierre de la vía del tren, sino más bien le aplicaron otro artículo, que fue el de lanzar basura a la vía en las zonas no permitidas. Incluso él en un momento de la carrera se quitó los guantes, los lanzó a un aficionado y eso se puede considerar como basura. Y fue sancionado con 500 francos suizos y también le restaron unos cuantos puntos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Pero eso nada tenía que ver con la incidencia del tren, porque el artículo 7.7 del reglamento de la Unión Ciclista Internacional, que es el que trata sobre los pasos de nivel que estén cerrados o en proceso de hacerlo, es decir, que ya comienzan a encenderse las señales luminosas o acústicas para avisar que se acerca el tren. En este artículo se reseñan varios tipos de sanciones que se pueden aplicar por parte de los jueces de la carrera. La más severa es la descalificación
pero no la única, sino que se puede optar por ella o aplicar una sanción económica de 1.000 francos suizos, además de otras de carácter deportivo que van desde una pérdida de 100 puntos UCI en el ranking hasta recibir una tarjeta amarilla. Ya recordaremos que la acumulación de 2 tarjetas amarillas conlleva a una suspensión para el corredor. Esto por una parte, pero lo que hoy causó más impacto fue la otra noticia, porque ahora resulta que la Fiscalía de Flandes ha identificado a 54 corredores, entre ellos Tadej Pogačar y Remco Evenepoel, por sobrepasar ese paso a nivel. La Fiscalía de Flandes Oriental ha identificado ya a 54 ciclistas, entre ellos Tadej Pogačar y Remco Evenepoel, a los que podría procesar por una infracción de tráfico después de saltarse un semáforo en rojo en un paso a nivel durante la disputa del Tour de Flandes. Cabe destacar que este grupo de 54 ciclistas con Pogačar y Evenepoel cruzó un paso a nivel con el semáforo en rojo y antes de que se bajaran las barreras. Mientras que otros ciclistas como Bob Van Aert, Mathieu Van Der Poel tuvieron que esperar tras la barrera un par de minutos a que pasara el tren para poder continuar su marcha en la carrera. Según recoge un medio informativo de Bélgica, la Fiscalía de Flandes Oriental podría acusar a estos 54 ciclistas, entre ellos Pogačar y Evenepoel, de una infracción grave de tráfico. Ignorar un semáforo en rojo en un paso a nivel es una infracción de 4º grado, la categoría más grave según la ley de movilidad o tránsito, y puede tener consecuencias graves. Esta infracción supone un riesgo grave para los ciclistas y para otras personas, por lo que estas infracciones pueden tener un castigo severo. El escrito de la Fiscalía también señala que estas infracciones son inaceptables, aunque se trate de una carrera deportiva. Sin embargo, aún no se ha decidido de manera oficial que estos ciclistas pudieran comparecer ante la justicia belga. Si esto llegara a ocurrir, se podrían exponer a multas entre 400 y 5.000 euros y una retirada del carnet de conducir durante al menos 8 días. Bueno, supongo que aquí se refieren al carnet de conducir vehículo, no bicicleta, por un incidente que por parte de la organización quedó sin sanción tras la disputa de este segundo monumento del ciclismo mundial, el Tour de Flandes. Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial de una demanda sobre los 54 corredores donde estarían involucrados Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Por otra parte, ayer estuvimos hablando del ranking de la Unión Ciclista Internacional para la fecha. Tadej Pogačar es el número 1 del mundo, el esloveno del UAE. El segundo es Jonas Vingegaard, el danés del Visma Lease Bike. Y el tercero es el mexicano Isaac del Toro del UAE. Pero hoy se retiró, sufrió una caída en la Itzulia, en la Vuelta al País Vasco, y lamentablemente cuando faltaban 73 kilómetros para la línea de meta, el corredor mexicano se vio obligado a abandonar la carrera. Por ello, no tendrá posibilidades en esta prueba de seguir sumando puntos. Ninguno de los tres está en competencia en este momento, ni Pogačar ni Vingegaard, y el que sí estaba, que era Isaac del Toro, abandonó la Vuelta al País Vasco. El cuarto mejor ciclista en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, que prácticamente define a los mejores ciclistas del mundo, es Remco Evenepoel, el belga del Red Bull Bora, y el quinto es Thomas Pidcock, el británico del Pinarello Q36.5. Pero si nos trasladamos a lo que es el América Tour, este lado del continente, el primer lugar lo ocupa Isaac del Toro, lógicamente, el mexicano del UAE,
con 6.789 puntos. Tiene 23 años Isaac del Toro. El segundo lugar, Brandon McNulty, el norteamericano, también del equipo UAE, con 2.223, lejos del Toro. Brandon McNulty es un corredor de 28 años. El tercero es otro norteamericano, Mateo Jorgensen, del Bismalicia Bay, y tiene un total de 1.943 puntos. El cuarto en el America Tour, el ecuatoriano Richard Carapaz del IF Education. Eso nos da una idea del nivel de los mejores ciclistas de este lado del continente americano. El quinto es Egan Bernal, el colombiano del Ineos. Sexto, Derek G., el canadiense del Lidl Trek. El séptimo, Quinn Simon, el norteamericano del Lidl Trek. El octavo, Matthew Richitello, norteamericano del Decathlon. Y el noveno mejor ciclista de América en el ranking de la Unión Ciclista Internacional es el venezolano Orluis Aular. Ganó un total de 2 posiciones en el último cierre de este ranking que fue ayer. Orluis Aular tiene un total de 1.229 puntos y está en los 10 mejores corredores de toda América. El puesto 10 para el colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious con 1.184 puntos. Le siguen en el puesto número 11 Nilson Powles, el norteamericano del IF Education. El puesto 12 para Harold Tejada, el colombiano del XDS Astana. El puesto 13 Daniel Felipe Martínez, colombiano del Red Bull Bora. Puesto 14 Sepp Kuss, el norteamericano del Bismalicia Bay, que fue ganador de la Vuelta a España. El puesto 15 para Harold López, el ecuatoriano del XDS Astana, para mencionar los 15 primeros. Bueno, le siguen Jonathan Narváez, Guillermo Tomás Silva, el uruguayo. Luego está Einer Rubio, el colombiano, Sergio Higuita, también colombiano, y el puesto 20 para el norteamericano Riley Sheehan, del equipo NSN, que es el equipo propiedad del exjugador mundialista de la selección de España, Andrés Iniesta. Otro corredor venezolano de este lado del continente es Francisco Peñuela, el corredor tachirense que pertenece al equipo Pro Team Caja Rural Seguros RGA de España. Ocupa el puesto 51 en el ranking del America Tour. Y ya, el mejor corredor venezolano, pero perteneciente a un club, porque en Venezuela no tenemos equipos continentales, es Luis Guillermo Mora Ramírez. El Chacarito ocupa en este ranking de ciclistas de América el puesto número 80. Esto también a raíz de que nuestros corredores pertenecientes a clubes de ciclismo de Venezuela participan muy poco en carreras que otorguen puntos de la Unión Ciclista Internacional. Prácticamente en el país nos limitamos a la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela, nada más. Y luego habría que esperar que estos ciclistas tengan la posibilidad de salir a otros países, llámese Guatemala, donde hay varias carreras que están inscritas en el calendario de la UCI categoría 2.2, que es la categoría de la Vuelta al Táchira en bicicleta, y puedan sumar algo más de puntos. Pero es muy difícil para nuestros corredores venezolanos. Así que nos tendremos que limitar prácticamente a las carreras que hay en el país, que son apenas 2. De hecho, la Vuelta a Venezuela estuvo un tiempo castigada por la Unión Ciclista Internacional y no otorgaba puntuación. En cuanto al ranking del America Tour por equipos, el primer lugar lo ocupa el Petrolay, equipo con licencia de México. Segundo lugar, el Modern Aventure Pro Cycling de los Estados Unidos. El tercero, el Team Medellín EPM de Colombia. Cuarto, el Siste Crédito, también de Colombia.
El quinto mejor equipo de América según este ranking es el Plus Performance de Chile. El sexto lugar, el IF Education de los Estados Unidos. El séptimo es el NU Colombia, por supuesto de Colombia. El puesto 8 le corresponde al L39 Ion de los Estados Unidos. La casilla número 9 para el Pío Rico Cycling de Bolivia, que es un equipo continental también. Y el puesto número 10 para el Canel Java, que es mexicano. En el puesto 17 está el Inoguala Red Suzuki de Guatemala, que recientemente obtuvo la licencia como equipo continental, el primer equipo continental de Guatemala. Nosotros seguimos esperando aquello que se anunció en Venezuela con bombos y platillos, que iba a ser el super equipo de América, pero como todas esas cosas, siempre fue un auténtico engaño y nunca logró cristalizarse. Por naciones, el ranking de la Unión Ciclista Internacional, Estados Unidos tiene el primer lugar, esto producto de la acumulación de puntos de los corredores. Estados Unidos el primer lugar, el segundo lugar es para México, el tercero es Colombia, Ecuador en el cuarto, el quinto es Canadá y el sexto lugar lo ocupa Venezuela. Yo diría, tomando en cuenta los puntos de Orluis Aular, de Francisco Peñuela, de Luis Mora. Venezuela el sexto lugar, luego en el puesto número 7 Uruguay, el octavo es Guatemala, noveno Costa Rica y el décimo Panamá. Le siguen Argentina, Belice, Bermuda, Brasil en el puesto 14, en el puesto 15 está Honduras, 16 para Jamaica, 17 para República Dominicana, 18 Chile, 19 Bolivia y 20 Trinidad y Tobago. Ese es el resultado de que los corredores de estos países no están inmersos en equipos de Europa que les permita acumular más cantidad de puntos. Por supuesto, Estados Unidos tiene una gran cantidad de corredores en Europa. México no se queda atrás, porque no es solamente Isaac del Toro, también el Petrolay suma y suma puntos. Colombia también indiscutiblemente siempre buscan estar participando en eventos que aparezcan en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, además de la cantidad de corredores que tienen en Europa. Ecuador con sus corredores profesionales, por supuesto que también les permite estar en esta cuarta ubicación por países en el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro, pero este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, como tiene que ser Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. Vamos a continuar con más información en Último Kilómetro. Ayer se llevó a cabo la tercera reunión de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Ciclismo con las asociaciones del país. Se dio a conocer en esa reunión un calendario de eventos nacionales segundo trimestre de 2026. Eso quiere decir que el clasificatorio que estaba previsto para el Estado portuguesa, clasificatorio con miras a los Juegos Nacionales Juveniles, ha cambiado de sede. Ahora el clasificatorio nacional con miras a los Juegos Nacionales Juveniles de pista serán del 20 de abril al 25 de abril en Trujillo y no en Portuguesa. Eso para la pista quiere decir
que se estaría estrenando en este clasificatorio la remodelación que se le hizo al velódromo Vicente Laguna en Mendoza Fría, de Valera vía La Puerta, que quedó muy remozado, quedó muy bonito. Supongo que en estos días le estarán haciendo otros toques a este velódromo de 250 metros que lleva el nombre de esta gloria, persona que aprecio demasiado, don Vicente Laguna. Una manera también de seguirlo recordando y homenajeando como gloria del ciclismo trujillano. Entonces, este clasificatorio será del 20 al 25 de abril en ese velódromo Vicente Laguna, en lo que a pista se refiere. El clasificatorio para estos Juegos Nacionales, en lo que a ruta se refiere, se estará desarrollando en Araure el día 26 de abril. También aparece en este calendario del segundo trimestre del año, para todas las categorías, la quinta y sexta válida nacional del BMX los días 18 y 19 de abril en Cojedes. Luego, en el estado Lara, el 26 de abril, para la categoría élite, se estará desarrollando el Rider Series. Ya más adelante Ramón Escobar nos estará explicando qué significa ese Rider Series. Posteriormente en este calendario aparece clasificatorio mountain bike categoría juvenil ya en el mes de mayo, exactamente el 1 de mayo en el estado Miranda. Luego aparece el clasificatorio BMX Racing categoría juvenil, mes de mayo del 15 al 17 también en el estado Lara. Posteriormente aparece el Campeonato Nacional Mountain Bike, que será en Anzoátegui para todas las categorías en el mes de junio, del 17 al 19 de junio en Anzoátegui. Posteriormente aparece en este calendario la Vuelta a Venezuela, categoría élite sub-23, del 31 de mayo al 7 de junio. Y cierra este calendario del segundo trimestre el Campeonato Nacional de Ruta Élite, categorías juvenil, élite, sub-23 y paralímpico, del 25 de junio al 28 de junio. Sede, dice aquí TBT. No sé qué significa TBT. ¿Será que significa por definir la sede? Entonces, un calendario ya más depurado, más real de las actividades del ciclismo, porque si uno observa el calendario que estructuraron los amigos de la anterior directiva a las carreras para cumplir con un requisito, yo diría que ni el 20% ni el 10% de ese calendario se ha cumplido. Ahora bien, en esa reunión de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Ciclismo se acordaron otras cosas. Por ejemplo, un cambio, una reestructuración del personal técnico. Llámese entrenadores, mecánicos, todo lo que tenga que ver con selecciones nacionales. También un cambio del personal administrativo que trabaja en la Federación Venezolana de Ciclismo. Vendrán nuevas personas a trabajar con la nueva junta directiva, llámese secretarias, asistentes, etcétera. También se nombraron ya las comisiones evaluadoras que tendrán esa responsabilidad de nombrar definitivamente los nuevos coordinadores, porque ya no se llamarán comisiones, sino coordinadores de cada una de las disciplinas. No tengo información si habrá una coordinación general, que anteriormente le decíamos la Comisión Técnica Nacional, que hasta hace poco la estuvo dirigiendo el señor Rubén Osorio. Pero son muchos cambios. En los próximos días seguiremos hablando, tocando el tema de cómo marcha esta Federación Venezolana de Ciclismo, de cómo adelanta sus planes y sus proyectos.
Hablemos ya para ir cerrando último kilómetro de lo que ocurrió hoy en la etapa número 3 de la Itzulia, etapa de 152.8 kilómetros con salida y llegada en Basauri. Fue ganada por Axel Lorenz del Ineos, que lograron sostener la fuga estos dos corredores. 3 horas 38 minutos 33 segundos. El segundo lugar para Igor Arrieta del UAE a 2 segundos. El tercero, Natael Tesfacion del Movistar a 14. Cuarto, Ilan Van Wilder del Soudal también a 14 segundos. El quinto lugar para Tobias Johansen del 1X a 18. Sexto, James Chau del EF Education a 21 segundos. El séptimo, Clement Brass del Grupama a 28 segundos. Octavo, Lorenzo Fortunato del XDS Astana a 24 segundos. El noveno, Julián Martán del Grupama también a 24 segundos. El décimo fue Reuben Thompson del Lotto a 34 segundos. Mientras que Paul Seissas, el francés del Decathlon, llegó encabezando el grupo principal. Apuró la marcha en ese final con tendencia al ascenso y pasó con diferencia de 1 minuto 4 segundos, ubicándose en la posición número 12 para este corredor que sigue sorprendiendo. En ese grupo también estaba Harold Tejada del Astana, que ocupó la posición número 21, al igual que Sergio Higuita, el colombiano del Astana. Por supuesto que ya habíamos anunciado que el mexicano Isaac del Toro abandonó la carrera producto de una caída. Ayer le correspondió a Mikel Landa, que fue atropellado por el vehículo del médico de la carrera. Impresionante. Fue expulsado por la organización el conductor de ese vehículo por maniobra peligrosa, de mucho riesgo en un descenso. La clasificación general queda de la siguiente manera. Paul Seissas sigue siendo el líder del Decathlon con 8 horas 8 minutos 24 segundos. El segundo, Primož Roglič del Red Bull a 1,59. Tercero, Florian Lipovic del Red Bull a 2 minutos 8 segundos. Cuarto, Matías Esquiel Moss del Lidl Trek a 2.14. El quinto, Bentulet del Bisma a 2 minutos 27. El sexto, Alex Baudán del IF a 2 minutos 31 segundos. Séptimo, Ion Izaguirre del Cofidis a 2.36. Octavo lugar para Harold Tejada, el colombiano del XDS Astana, a 2 minutos con 48. Noveno, Sian Oudebroek, el belga del Movistar, a 3 minutos 1 segundo. El puesto número 10, Clement Champuzan del XDS Astana, a 3 minutos 2 segundos en lo que corresponde a la Itzulia. Sergio Higuita, el colombiano del XDS Astana, ocupa la posición número 18 a diferencia de 4 minutos y 34 segundos. Brandon Rivera, puesto 88, el colombiano del Ineos, a 29 minutos y 12 segundos. Y finalmente hoy se disputó la edición número 114 de la Shell de Price, categoría 1 Pro, 205 kilómetros en Bélgica. El ganador al embalaje fue Tim Merlier, el belga del Soudal, con 4 horas 25 minutos 1 segundo. El segundo, Pavel Brittner del Picnic. El tercero, Emilien Janire del Total Energies. El cuarto fue Dusan Rajovic del Solution Tech. Y el quinto para Jan Ersen del Bahrain Victorious. En el puesto número 8 se clasificó Jasper Philipsen del Alpecin. Quedó encerrado y no pudo entrar al embalaje. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Nareupa 99.3 en la Mesa de Esnujaque, La Deportiva en Santa Bárbara de Barinas. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.